Hubo una vez un país en Sudamérica con un futuro prometedor. Tenía una democracia funcional, una economía desarrollándose rápidamente y una clase media creciendo. Todos los indicadores importantes, incluyendo educación, salud e inversiones extranjeras, apuntaban en la dirección correcta. No es que fuera perfecto, pero había esperanza y por buenas razones. Pero hoy por hoy, toda esa esperanza está perdida. El país es un estado fallido, un cadáver de su estado anterior. Los servicios como agua y electricidad son esporádicos. Los bienes de consumo más básicos, como pan y papel higiénico, están en una escasez crónica. El crimen se ha disparado, siendo Caracas la ciudad más violenta del mundo. La libertad de prensa no existe. La democracia ha sido reemplazada por una dictadura. El país está, y me duele decirlo, por mi amada Venezuela, un lugar donde mi familia tiene raíces profundas. Puedo decirte lo que ocurrió en una sola palabra: socialismo. En 1999, el candidato de presidente Hugo Chávez prometió liderar al pueblo de Venezuela a un paraíso socialista. Su lema fue esperanza y cambio. Venezuela es una nación de gran riqueza, decía Chávez, y esa riqueza está siendo robada a sus ciudadanos por los malditos capitalistas y las malvadas corporaciones. Este mal será revertido, le aseguró a los votantes, si es que lo elegían. Y votaron por él. Y se arrepintieron. Chávez se inspiró de su mentor Fidel Castro. Al igual que su mentor, le fascinaba dar discursos eternos por hasta 7 horas. Incluso instaló su propio programa de televisión semanal, donde de manera espontánea hasta se ponía a cantar. Y he aquí una regla: cuando el líder de tu nación empieza a cantar en televisión nacional, tienes un problema. Nacionalizó industria tras industria. El gobierno se aseguraba a la gente podía administrar esos negocios mucho mejor que la empresa privada, y las ganancias iban a ser compartidas por la gente. Con gran fanfarria, disolvió contratos con compañías multinacionales de petróleo y gas, demandando que les pagara regalías mucho mayores. Cuando se rehusaron, les dijo que se largaran, y se fueron. Su imagen fue exaltada por celebridades de Hollywood que se apresuraron a viajar para poder ver la gran labor que estaba haciendo, quitándole el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Los políticos progresistas de Estados Unidos y Europa lo alabaron pomposamente. Y aquí otra regla: cuando las celebridades de Hollywood visitan tu país para admirar a tu líder, tienes problemas. Y cuando tu líder canta en televisión nacional y es aplaudido por todo Hollywood, estás condenado. El socialismo siempre funciona al inicio y por eso la gente se engaña. Al inicio. Es fácil para los gobiernos confiscar dinero, pero eventualmente ya no queda más dinero por confiscar. En el caso de Venezuela, lo digo literalmente. La gente que pudo sacar su dinero del país, lo sacó. Muchos abandonaron el país, casi 2 millones de venezolanos, según el sociólogo venezolano Tomás Páez. Los creadores de riqueza continuaron creando riqueza, pero la crearon en otras partes, Miami o Madrid y otros lugares alrededor del mundo. Cuando Chávez se lanzó a la presidencia por primera vez en 1999, él dijo que se iría en 2 años si la gente no estaba contenta con él. Pero, al igual que Castro, Chávez nunca tuvo ninguna intención de abandonar el poder. Se murió en el puesto en el 2013, reemplazado por su vicepresidente Nicolás Maduro. Maduro es lo mismo que Chávez, pero sin el carisma ni la voz. El país es ahora una paria, segregado del mundo y aislado. Es tan caótica la situación que las aerolíneas internacionales se rehúsan a volar allí. La gente hace cola de días enteros por raciones de comida. Una encuesta reciente demostró
que el 75% de los venezolanos adultos han perdido 20 libras de su peso, 10 kilos, solo en el 2016. Este programa nacional de pérdida de peso se conoce cínicamente como la dieta de Maduro. Aún así, Maduro se aferra al poder. Los líderes de la oposición y periodistas que reportan la verdad son encarcelados. Venezuela es una historia con lecciones para prevenir. Una vez un país sigue en el camino socialista, no existe retorno fácil. Y mientras más tiempo un país permanece socialista, más difícil se vuelve reformarlo. Venezuela ha sido socialista por 2 décadas. Si tú crees que esto no puede pasar aquí, ya sea los Estados Unidos o Europa o cualquier otro lado, te estás engañando a ti mismo. Cuando la gente se acostumbra a depender del gobierno, sin importar qué tan pobres permanezcan, esa dependencia es muy difícil de romper. Por eso es que nunca deberías comprar el engaño socialista. El socialismo es una droga y al igual que una droga, se siente genial al inicio, pero eventualmente arruinará a tu país, igual que arruinó Venezuela. Soy Debbie D'Souza para Prager University. Estaba pensando en qué hablar para este video, cómo presentar este video, qué incluir, qué no incluir, a quién hablarle, y pensé que me gustaría mucho hablarle como a los millennials, a los jóvenes, a los universitarios que son de la izquierda o que tienen tendencias izquierdistas. Quiero hablar sobre este fenómeno que tiene el Occidente encantado, el socialismo. ¿Por qué se está dando este fenómeno? ¿Por qué tanta popularidad con un sistema político que en los últimos 100 años ha demostrado ser lo más fracasado, lo más malvado, lo más infernal que la humanidad moderna ha experimentado? Estoy hablando de Unión Soviética, China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Venezuela, países y bloques de países que han tenido decenas de millones de muertos, desaparecidos, encarcelados, torturados, donde no existe derechos humanos, donde no existe justicia, corrupción por las nubes, infraestructura que se va desmoronando, falta de servicios públicos y sobre todo falta de comida, hambre. O sea, lo más atroz, lo más malvado que el mundo moderno ha conocido es el socialismo. ¿Cómo es posible que el mundo occidental actual está tan encantado con este sistema político que ha tenido ese tipo de trayectoria? Ok, la respuesta más corta y más fácil es propaganda. Propaganda. ¿Por qué? Porque el socialismo se ha tomado el control de 2 sectores donde ha creado como mucha influencia en las nuevas generaciones. Estoy hablando del entretenimiento y las instituciones educativas. En entretenimiento, estoy hablando de películas de Hollywood, estoy hablando de televisión, series de televisión, estoy hablando de programas de televisión, estoy hablando de dibujos animados, programas infantiles, estoy hablando de música, las instituciones educativas, sobre todo las universidades. Es mucha propaganda socialista. Ahora, obviamente no lo llaman socialismo, lo llaman derechos humanos, lo llaman igualdad de género, lo llaman derechos para homosexuales, lo llaman derechos para la mujer, lo llaman de cualquier cantidad de nombres y títulos bonitos y positivos. Entonces se puede empezar a crear como estos escenarios o estos como conceptos de que el mundo está muy mal porque hay odio, hay racismo, hay machismo, hay discriminación, hay intolerancia. Y el caso es que el ser humano naturalmente quiere ser bueno, quiere que haya justicia. Y el socialismo se aprovecha de eso. Primero manipula todo ese pensamiento, todo ese sentir en la sociedad y después se promociona como la solución a
todos esos males, a todos esos problemas y toda esa opresión que existe en la sociedad, el socialismo dice: nosotros, el socialismo, esto es lo que va a traer justicia y va a acabar con la discriminación y va a acabar con el odio. Y sin embargo, el resultado final es Unión Soviética, China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y todos esos otros fracasos socialistas. Bueno, pues de eso es lo que les voy a hablar y les voy a decir de qué trata el socialismo realmente. Y esto es algo que probablemente no han escuchado antes, pero aquí va. Lo que pasa es que el socialismo es una religión. El socialismo es una religión que se basa en fe y es una religión que crea fanatismo como pocas religiones logran crear. Ahora muchos dirán que como así que es una religión si el socialismo es secular, es prácticamente ateo, trata de no tener a un Dios en la sociedad. Y a eso me refiero. Es imposible no tener a un Dios o un Dios en la sociedad. Cuando una nación se deshace de Dios, queda un vacante muy, muy grande de la posición de Dios que antes ocupaba Dios. Y ese vacante no va a quedar así nomás vacío. Ese vacante se va a llenar. Y esa posición de Dios es una posición de muchísimo poder. Entonces, cuando viene el socialismo con su ateísmo, porque el socialismo es intrínsecamente atea, lo que busca es no sacar a Dios de la sociedad, sino reemplazar a Dios por el gobierno. Entonces, digamos que en los países cristianos tenemos a la Biblia, a Jesús, y el concepto de qué es bien y qué es mal con ese estándar de la Biblia y de Jesucristo. Cuando se quita todo eso, quedamos como sin estándar. Entonces viene el gobierno y dice: listo, pues yo voy a crear los estándares de lo que es bien y lo que es mal. Entonces literalmente se otorga poderes divinos en cuanto a lo bueno y qué es bueno y qué es malo, qué es permitido, qué no es permitido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces le da muchísimo más poder a un gobierno de lo que normalmente tendría bajo otro sistema político. Por eso es que usted ve cualquier documental de cualquier país socialista de esos que ya mencioné, y los líderes del partido político, el gran líder es visto como un dios. Entonces cuando usted ve como en Venezuela que están tratando de cambiar el Padre Nuestro al Chávez Nuestro, o que Nicolás Maduro está hablando de un pajarito que le habló en el cementerio, en la tumba de Chávez, no son cosas como para hacerse los chistosos. Es simplemente esa táctica de empezar a deificar los líderes. Ok, ¿cómo llegó esto a Occidente, a los países industriales? Bueno, en la Guerra Fría, que la Guerra Fría trataba de crear socialismo por todo el mundo, pero Estados Unidos y Occidente estaban frenando esos planes de dominación global del socialismo. Y el método para implementar ese plan socialista global era por medio de guerras, era por medios de violencia. Entonces, por eso hubo tantas guerras esporádicamente por todos lados, como Corea del Sur versus Corea del Norte, Estados Unidos contra Vietnam, Afganistán versus Rusia. Entonces se dieron cuenta, los marxistas se dieron cuenta primero que el socialismo es un fracaso y económicamente no era sostenible, y segundo que Estados Unidos y los países occidentales eran superiores militarmente, entonces no iba a resultar. Entonces se empezaron a crear otros mecanismos, otros métodos para, en vez de invadir los países occidentales y implementar socialismo a la fuerza, lo que iban a hacer era infiltrar los países occidentales, infiltrar los institutos educativos, infiltrarlos en las instituciones de entretenimiento y empezar a cambiar la mente y los corazones de los occidentales a través de esos canales, a través de propaganda. El éxito de Estados Unidos no es el dinero, ni el capitalismo, ni su sistema político. Era y es
el cristianismo. El gran obstáculo para la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría fue el cristianismo de Estados Unidos y del Occidente en general. El caso es que el capitalismo sí tuvo muchas injusticias, pero ¿qué es lo que existía en el Occidente? Existía cristianismo. Lo que fue pasando es que se fue corrigiendo todas esas injusticias, se fue corrigiendo todas esas cosas, porque los mismos conceptos de bien y mal en la sociedad que estaban definidos por el cristianismo fue condenando ese tipo de prácticas que existían en esos momentos. Entonces, gracias a esos conceptos de lo que es bien y lo que es mal, se pudo ir moldeando la industria y el trabajo y los derechos de los empleados a cosas más justas, y por eso es que no hubo esas revoluciones que tanto esperaban los socialistas. Y Estados Unidos era básicamente uno de esos casos exitosos donde cristianismo, moralidad, vida espiritual, combinado con capitalismo, con empresas e industria, tuvo una combinación muy buena donde la gente fue muy próspera y el país fue muy próspero. José Stalin entendió esto, y muchos intelectuales socialistas y filósofos socialistas también entendieron esto. Entonces crearon planes para infiltrar la cultura americana y occidental y empezar a crear como un disgusto y un odio por las cosas occidentales y sobre todo por el cristianismo. Toda esa clase de conceptos e ideas empezaron a difundirlo en las mentes de los jóvenes estudiantes, y al punto de que llegamos a los años 60 y mejor dicho hubo como una explosión. La contracultura de los años 60 fue como ese primera parte de una revolución social para implementar socialismo. Entonces de ahí empezaron a sacar cristianismo de los institutos públicos, de los colegios, empezaron a prohibir oraciones en las aulas de los colegios, empezaron a permitir mucho más cosas degeneradas en la vida social, en la vida pública, en el cine, en televisión, en música. Se promocionaba mucho el sexo libre, uso de drogas, no casarse, no tener hijos, el feminismo. Hay un libro interesante que se llama El comunista desnudo. Fue escrito en 1958, hace 60 años. Fue escrito por un ex agente del FBI, quien tenía conocimiento acerca de qué estaban planeando o qué estaban hablando los partidos comunistas en Estados Unidos, y publicó 45 objetivos que estos grupos comunistas tenían para la sociedad americana. Esto fue hace 60 años. Quiero leerles algunos de esos objetivos que él publicó en este libro. Dice: permitir el libre comercio entre todas las naciones independientemente de su afiliación comunista o independientemente de si podrían utilizarse elementos para la guerra. Conceder el reconocimiento de la China Roja, admisión de China Roja a la ONU. Promover la ONU como la única esperanza para la humanidad. Si se reescribe su carta, exigir que la ONU se establezca como un gobierno mundial con sus propias fuerzas armadas independientes. Acabar con todos los juramentos de lealtad. Capturar uno o ambos de los partidos políticos de los Estados Unidos. Uso de decisiones técnicas de los tribunales para debilitar las instituciones básicas de los estadounidenses, alegando que sus actividades violan los derechos civiles. Obtener el control de las escuelas, utilizarlas como correas de transmisión del socialismo y la actual propaganda comunista. Infiltrar la prensa, obtener el control de las asignaturas y de la revisión de libros y los escritores editoriales y las posiciones políticas. Obtener el control de posiciones claves en la radio, televisión y cine. Eliminar todas las leyes que rigen la obscenidad, llamándolas censura y una violación de la prensa libre y de la libertad de expresión. Romper los modelos culturales de moralidad mediante la promoción de pornografía y la obscenidad en libros, revistas, cine, radio y televisión. Presentar la homosexualidad, la degeneración y la promiscuidad como normal, natural y sano. Infiltrarse en las iglesias y sustituir la religión
revelada por la religión social, desacreditar la Biblia, eliminar la oración o cualquier forma de expresión religiosa de las escuelas, sobre el argumento de que viola el principio de la separación de iglesia y Estado, desacreditar la Constitución americana llamándola inadecuada, pasada de moda, fuera de paso con las necesidades modernas y un obstáculo en la cooperación entre las naciones en todo el mundo, desacreditar a los padres fundadores de Estados Unidos, desacreditar a la familia como institución, fomentar la promiscuidad y el divorcio fácil, enfatizar en la necesidad de criar a los hijos lejos de la influencia negativa de los padres, culpar a los padres de reprimir a los niños causándoles prejuicios, bloqueos mentales y el retraso. Y quiero como hacer énfasis en estos dos puntos que me pareció muy interesante. Continuar desacreditando la cultura americana, degradando toda forma de expresión artística, eliminar todas las buenas esculturas de parques y edificios, sustituirlas por figuras amorfas, torpes y sin sentido, controlar la crítica artística y a los directores de museos de arte. Nuestro plan es promover la fealdad, el arte repulsivo y carente de sentido. Es interesante que el socialismo haya querido crear arte fea y vulgar en Occidente. Esto tiene un propósito, y es que el arte es una expresión del individuo, y en época cristiana, sea en época medieval o sea en época moderna, cuando se tiene como ese estándar de cristianismo o de cosas buenas y de cosas bonitas, entonces el arte refleja eso, refleja como belleza, refleja como talento, refleja el querer hacer cosas lindas, bonitas, artísticas. El socialismo quiere acabar con esos estándares de hermosura y de belleza y de arte y de expresión individual, porque el socialismo trata de crear el concepto de que la belleza es simplemente una construcción social. Lo que es bonito, lo que es feo son conceptos creados por la sociedad que discriminan, que perjudican, que no es inclusivo. Va como creando ese concepto de que cualquier cosa es hermosa, cualquier cosa es permitido, no existe feo, no existe bonito. Entonces se crea arte que no tiene como ni arriba ni abajo, no tiene sentido, son formas abstractas, porque todo el mundo puede como ponerle su propia definición. Y una cosa que no le gusta al socialismo es la competencia, que un individuo sea mejor que el otro, porque todos tienen que ser iguales. Y así como el arte se va volviendo más feo, también esta fealdad se va viendo en las mujeres. El feminismo es socialismo y es un brazo muy poderoso del socialismo que ha hecho mucho daño a la sociedad, a las mujeres y a las familias. En el feminismo se va viendo como ese mismo fenómeno. No todas, no siempre, pero sí hay una tendencia en que las mujeres que se convierten en feministas se empiezan a degenerar en su aspecto físico, en su comportamiento social, y todo es como una protesta, ¿no? Es una protesta que la belleza tradicional occidental era una forma de esclavizar a la mujer, y era una forma de los hombres ver a las mujeres como objetos o propiedad, y entonces yo me voy a rebelar contra todo eso y me voy a hacer así y asá. Ya los hombres occidentales no van a definir mi belleza, yo defino mi belleza. Ahora, el propósito y el plan y la promesa de todo este socialismo a la gente es que vamos a llegar al comunismo. ¿Qué es el comunismo? Ok, como digo, socialismo es una religión, ok. Entonces, las religiones tienen como una utopía. Cristianismo tiene cielo, Islam tiene el paraíso, los budistas tienen nirvana, y el socialismo tiene comunismo. Comunismo es ese paraíso, es esa utopía objetivo del socialismo donde todo el mundo va a ser feliz y todo va a ser perfecto. ¿Cómo va a ser este paraíso comunista? Okay, no van a haber fronteras, no van a haber países, no van a haber naciones, simplemente va a ser un solo mundo unido. No van a haber gobiernos, no van a haber instituciones gubernamentales controlando a los pueblos se controlan
controlan a ellos mismos. Van a ver como entidades administrativas, pero nada más. Cero propiedad privada, o sea, todo es compartido. Cero clases, ya no van a haber clases, va a haber una sola clase de personas, nadie va a estar por encima del otro, y así cero discriminación. Todos van a trabajar para la comunidad, entonces ya no trata del individuo, sino ya es como el sistema comunitario. Obviamente jamás ha existido el comunismo en el mundo, porque esto es algo que se tiene que creer por fe, no es una realidad. El único sitio donde vas a ver el comunismo, hablando sinceramente, es en la serie de los Pitufos. Y estoy hablando en serio, o sea, considere los Pitufos. Primero que todo tenemos el gran líder rojo, Papá Pitufo, quien nadie lo eligió, pero ahí está como el líder de todos. Igual los pitufos no tienen nombres, no tienen una identificación individual propia, simplemente son identificados por su función. Entonces está Papá Pitufo, el gran líder, está Pitufo actor, está Pitufo bombero, Pitufo carpintero, Pitufo editor, Pitufo genio, Pitufo minero. Todos son conocidos por su función, nadie tiene una identidad propia como individuo. No tienen dinero, no manejan ese sistema corrupto del capitalismo, ellos más bien basan su economía en pitufimoras, y el único capitalista ahí es Gargamel, y obviamente este es el villano, el que quiere tomar los pitufos y convertirlos en monedas de oro, porque eso es el capitalismo. No existe la familia, o sea, la abolición total de la familia, no existe matrimonios ni hijos, simplemente cada pitufo recibe una casa del Estado y un uniforme del Estado, y entonces todos son iguales. Y otra característica del gran líder rojo es que él usaba un gorro frigio. Los gorros frigios son símbolos de revolución, de revolucionarios. Y eso es el socialismo, es un fracaso, es una mentira, solo funcionan dibujos animados, hay que tener fe porque es una religión, está comprobado que es un completo fracaso. Entonces, para los que no creen en Dios, para los que son izquierdistas, para los que proclaman la revolución, ustedes no me pueden acusar de ser religioso, porque ustedes son como 10 veces más religiosos que yo, con este concepto de que el hombre puede tomar el lugar de Dios y puede crear esa utopía, y que ningún otro sistema ha podido hacerlo, y que el socialismo sí lo va a hacer, y van a terminar como Corea del Norte, como Unión Soviética, como Cuba, como Venezuela. Ustedes, los socialistas, los izquierdistas, los ateos, son los nuevos religiosos fanáticos del mundo moderno, y de todos los dioses de todas las religiones, ustedes escogieron lo peor, el hombre como Dios. Ahora, muchos estarán pensando, ¿y qué del capitalismo? Esa es la raíz de todos los males. Ok, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un instrumento, es un mecanismo, es dinero. Digámoslo así, digamos que esto es un billete de $100. Si yo dejo estos $100 aquí en esta mesa, esos $100 jamás van a hacer ninguna maldad en mi hogar, a mi familia, a nadie. Simplemente es un instrumento, no hace nada. Así mismo es el capitalismo. El capitalismo no hace ni nada bueno ni nada malo, simplemente es un instrumento, es un mecanismo para generar dinero. Y el capitalismo funciona muy, pero muy bien. Produce ganancias, pero es rentable, da prosperidad, da productividad. Es un mecanismo que funciona excelente. Entonces, ¿de dónde viene todo esto de la capitalismo es la opresión y que es malo? Porque no tiene nada que ver con el capitalismo. Vuelvo y digo que el socialismo es una religión. El socialismo son conceptos radicales, fanáticos, no es verdad. Entonces, está como que dándole características de persona, de un ser consciente, a un simple mecanismo, a un simple instrumento. Es como decir que el billete de $100 tiene maldad y tiene conciencia para hacer maldad. Es ridículo. El socialismo es una religión que no entiende que el hombre tiene un espíritu. El socialismo es una religión donde todo es externo y material. Entonces el problema con eso
es que eso de opresión y de maldad, eso es del corazón del hombre. Eso es algo espiritual, eso es algo que es interno al hombre, no es externo, no es un instrumento, un objeto, un mecanismo. Y el problema con el socialismo es que no entiende eso. El socialismo, porque no cree en lo espiritual, solo cree en lo material, piensa que lo que es externo es lo que crea cosas buenas o lo que crea cosas malas. No entiende que lo bueno y lo malo están en el corazón del hombre. Por eso es que el capitalismo funcionaba muy bien con el cristianismo, porque el amor al dinero es un problema muy grande, es un problema que crea mucha corrupción y es algo espiritual, es algo interno. El cristianismo maneja o opera desde esa dimensión interna espiritual y le dice al hombre: pare ahí, eso es malo, o haga esto porque eso es bueno. El socialismo no entiende eso, porque el socialismo rechaza esa dimensión espiritual, rechaza lo trascendental. Entonces piensa que el hombre es un animal, es un ser completamente en blanco y lo único que lo define son las cosas externas a su alrededor. Entonces el socialismo dice que el capitalismo es lo que corrompe al hombre, que la corrupción no viene desde adentro del hombre porque no existe adentro del hombre. Entonces el capitalismo es lo malo, pero es igual que decir que un billete de $100 es lo malo. Por eso es que cuando vemos una sociedad convertirse al socialismo, vemos que la corrupción sigue igualito o empeora muchísimo. Ahora, parte de la razón por la cual los izquierdistas son tan enfocados en el izquierdismo y el socialismo es porque hay que admitir que hay muchísima, pero muchísima corrupción en sociedades y en sistemas capitalistas, porque el capitalismo funciona tan bien, que genera tantas ganancias, que los corruptos se aprovechan muchísimo de esto. Y sí, hay que admitirlo, esa corrupción afecta al país, afecta al pueblo, afecta a la gente y puede incluso empobrecer a una sociedad. Pero el socialismo no es sostenible, es un sistema basado en el resentimiento, en la envidia, en el odio entre clases. Entonces todo siempre trata de quitarle a los ricos porque ellos son los ladrones que le han robado al pueblo. Y ese es uno de los conceptos erróneos del socialismo, que todo es externo, que todo el mundo es lo mismo, somos todos iguales. Entonces si esta persona tiene $2 millones y esta otra solo tiene $1 y yo le quito $1 millón y se la doy a esta persona, entonces él va a tener $1 millón y este va a tener $1 millón y ambos van a ser millonarios y ambos van a tener una vida de millonarios para siempre. Pero resulta que no es así. Muchas veces hay muchos pobres que no tienen esa capacidad, que no son pobres porque han sido robados por los ricos, sino simplemente no tienen la capacidad de generar dinero o generar ganancias. Hay que entender que no somos iguales, somos diferentes. Y si no, nosotros como sociedad no actuamos y no operamos en esas diferencias, entonces va a llevar al fracaso que se llama socialismo. Cada sociedad tiene un Bill Gates, un Steve Jobs, quienes generan cosas que venden, que crean industria, que ganan millones y que crean empleos. Y esos Bill Gates o Steve Jobs no son cualquier persona X, son personas que tienen un talento, que tienen una capacidad de generar ganancias. Eso es el capitalismo, es ganancias para generar ganancias. Y quitarle a esos ricos y dárselo a los pobres no significa que esos pobres también van a llegar a tener esos recursos, esas capacidades o ese estilo de vida. Puede que lo que reciban se lo gasten en un mes y quedan en la misma situación, y así va a quedar siempre y siempre. Y no se puede como tener ese sistema de siempre estar quitándole a los ricos, a los que producen, para dárselo a los pobres, porque ellos se van a aburrir o se les van a acabar los recursos o se van a ir a otro país, y entonces hasta ahí llegó. Así que siempre que ustedes escuchen un candidato presidencial socialista o de la izquierda hablando de cosas gratis, entiendan esto: nada es gratis.
absolutamente nada. No existe salud gratis, no existe educación gratis. Eso viene del bolsillo de alguien y eso fácilmente se puede acabar. Entonces, para terminar, simplemente les digo que no hay que debatir esto. El socialismo ha demostrado ser un completo fracaso. Al mismo tiempo entiendo su frustración con la corrupción, pero definitivamente el socialismo lo único que hace es empeorar eso, porque vuelvo y digo, corrupción es algo interno al hombre, sistemas políticos y económicos son cosas externas. Las cosas externas no corrigen las cosas internas espirituales del hombre. Entonces, si hay corruptos en una sociedad, esos corruptos van a seguir siendo corruptos, sea en capitalismo, sea en socialismo, sea en lo que sea. Pero esto no es sorpresa, porque la Biblia habla de todo esto. La Biblia ya habla y ya reveló que el mundo en el fin de tiempos básicamente va a ser un único sistema global político socialista, en pocas palabras. Eso ya es otro tema, es muy largo, extenso. Por ahora voy a dejar este video hasta aquí. Espero lo consideren, espero como que mediten lo que he hablado. Y bueno, no sé, suscríbanse a este canal para ir entendiendo más cosas acerca de fin de tiempos, de la Biblia, cristianismo, profecía, todo eso. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Dios los bendiga, chao.